Muy bien, como lo habíamos anunciado en este controvertido y polémico tema del aborto o de su despenalización, se ha escuchado por lo general la voz de aquellos grupos que están o promueven esta posibilidad legal versus aquella que fundamentalmente representada en la Iglesia Católica se opone tajantemente a la misma. Lo que no se ha escuchado, y por eso hemos invitado a uno de sus representantes, es a la voz de otras iglesias, y en este caso en particular de una iglesia que tiene una representación creciente en el Perú, como son las iglesias evangélicas. Estamos con el pastor Javier Cortázar para conversar sobre este tema. Pastor Cortázar, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gusto en saludarle, gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Las iglesias evangélicas tienen una posición unánime respecto a este tema, ¿cómo lo tiene la Iglesia Católica? Sí, al respecto del caso en particular, del aborto en general, tenemos una posición muy clara al respecto, ¿no? En forma particular con los dos casos que se están tratando en estos días como posibilidad de despenalización, que son el aborto eugenésico, se diría, claro, y el aborto terapéutico, como lo llaman en algunos casos, ¿no es cierto? En casos de violación. En este caso, de las violaciones, ¿no? Exacto. Entonces, en ambos casos... Mal llamado aborto sentimental, la verdad, pero sí, bueno. Obviamente, ¿no? Pero en todo caso, así se le denomina. ¿Sentimental para quién sería en todo caso la pregunta, no? Así es. Ahora, pero en ambos casos, ni siquiera en ambos casos, digamos, las iglesias evangélicas admiten esa posibilidad. No, la razón son varias, ¿no? Rápidamente. Número uno, el tema es que cuando hablamos nosotros de aborto eugenésico, como es la figura eufemística, ¿no? Eufemística, en realidad estamos hablando de quién, del niño o de la madre, el derecho de quién. Se habla generalmente del derecho de la mujer. Se dice que la mujer tiene el derecho, que es dueña de su cuerpo y que por lo tanto ella tiene la libertad de escoger si tiene el hijo o no. Correcto, pero se olvida del otro aspecto, que es el aspecto de los derechos del niño. Incluso en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, nosotros tenemos establecido en nuestro país que hay derechos del niño antes de nacer. Ahora, sobre ese tema también hay una intensa polémica respecto de cuándo considerar que hay vida humana. Exactamente. Algunos señalan que desde la propia fecundación ya es tal, otros desde la implantación en el útero. En fin, hay varias posiciones sobre ese tema. ¿También hay unanimidad en las iglesias evangélicas de considerar, como la Iglesia Católica, que desde el inicio hay vida? Desde la fecundación se considera que hay vida porque en ese momento la vida existe en el espermatozoide la vida existe en el espermatozoide mismo y en el óvulo, ya de por sí, vida biológica. Pero la pregunta es cuándo comienza la vida humana. Exacto. Ese es el tema. Entonces, nosotros creemos que esto ocurre, y la ciencia lo corrobora, que el ser humano como tal comienza a tener la complejidad de vida y de existencia desde la fecundación. Ahora, pero ustedes admiten, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Sobre ese tema hay más divergencias de opiniones en las iglesias evangélicas. Sí, claro. En ese aspecto hay ¿Y por qué no es opinable el tema del aborto? Si también se está atentando contra el derecho a la vida, como en el caso de la pena de muerte. Porque en el caso del aborto es clarísimo que es un atentado contra la vida como principio general de vida, como principio primordial, ¿cierto? En cambio, en el caso de lo que es pena de muerte, en algunos casos las personas van a decir, estoy hablando de opiniones evangélicas encontradas, algunos van a decir, el derecho de vida otra vez es absoluto, en ningún caso debe haber pena de muerte. Claro. En otros casos van a decir, no, el derecho de vida es en referencia al bien común de la sociedad. Ya, o sea, respecto a la pena de muerte sí hay controversia dentro de las iglesias evangélicas. Sí, hay algunas controversias. Respecto al aborto, no. No. Ninguno. No. Hay una unanimidad con respecto a que la vida prima sobre lo que es el bien utilitario de la vida. Porque ¿cuál es el problema del aborto? En el caso de malformaciones o de violación. El problema es que se supone que si el niño nace con malformaciones va a sufrir, no va a tener una vida feliz, no va a ser alguien útil a la sociedad. Ahí se ha hecho una apreciación muy general, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que suponemos que se está hablando de un tema sumamente restringido, digamos, de aquellas malformaciones que prácticamente ponen en duda si estamos frente a una vida humana o no, digamos, aquellos niños que no tienen cerebro, por ejemplo, o que están condenados a morir de inmediato, digamos, apenas nazcan, de manera irrefutable. Claro, pero en ese caso... Si no, pues sería terrible, ¿no? En casos de malformaciones simples o síndromes de Down, en fin. Bueno, caeríamos en la Alemania nazi, ¿no? De 370.000 discapacitados, impedidos físicos, que fueron por eugenesia, ¿no es cierto?, eliminados para poder dejar camas libres para los heridos de batalla. A ese grado se puede llegar al extremo de lo que es la eugenesia, ¿no? Pero volviendo al tema del aborto, el punto es que uno encuentra aquí que hay dos principios fundamentales en conflicto, ¿no? Que hay que jerarquizar, ¿no? Que hay que priorizar cuál es el que debe primar. Uno es el de la libertad de escoger, que es el de la mujer o el de los padres,
y el otro es el derecho de la vida, de la esencia de la vida misma. Entonces, cuando tú Claro, jerarquizas... son derechos, como todos los derechos, muchas veces encontrados. Obviamente, por eso la En discusión. caso de violación, por ejemplo, ustedes no la admiten en ningún caso. No, porque en el caso de violación lo que entendemos es que la víctima es no solo la madre, sino también la criatura que está concebida, que no tiene ninguna culpa de lo que ha ocurrido, ni conciencia de lo que ha ocurrido. Claro, algunos comparan la violación con el hecho el equivalente a que, por ejemplo, a una mujer la secuestren, la dopen, la fertilicen inconscientemente y luego de 2 semanas o 3 semanas ella se entere que ha sido embarazada de esa manera. No Claro. tiene derecho a disponer de esa vida que ella no quiso ni buscó, ni mucho menos intentó. Es que en ese caso es otra vez lo que estaba queriendo decir hace un momento. Hay que jerarquizar cuál es el principio que va a primar en estos casos. ¿El derecho de la vida o el derecho a escoger? El derecho a escoger tiene que ver con la elección de la madre. El derecho a la vida es la esencia del respeto de los derechos de la criatura que está concebida. Entonces, si nosotros jerarquizamos... ¿Y ustedes eso lo principios- dejan a criterio de la madre? No, ¿O tienen una enseñamos... posición clara respecto de que Hay el una derecho a la posición- vida es predominante? Exactamente. El derecho a la vida es predominante. ¿Por qué? Porque obviamente a todas luces, en cualquier razón y de cualquier punto de vista, aún desde el punto de vista jurídico, más desde el punto de vista ético, el derecho a la vida debe primar al derecho a escoger. Y en particular porque con medio de la protección del aborto se está protegiendo a los más débiles, que es el indefenso, es el sin voz, que no tiene voz, es el que está concebido. Y en el caso de violación lo que se recomienda es que se respete el embarazo, a pesar del trauma emocional de la madre, y que más bien si no desea tenerlo al niño, Que lo den en adopción. Claro, pero Ahora, no necesariamente tiene que destruir la vida. Ahora, qué curioso que sean en su mayoría países protestantes o evangélicos aquellos que permiten el aborto absoluto, ¿no? Ah, sí, claro. Pero es que evidentemente lo que ha habido, recordemos nosotros, conjuntamente con todo este desarrollo tecnológico de la ciencia, es un apartamiento de la fe y los principios bíblicos, aún en los países desarrollados. La cultura, la economía y las instituciones de la Europa y la Estados Unidos anglosajona de origen protestante se han alejado de sus principios iniciales. Entonces, lo que han quedado son los modelos culturales, democracia, libre mercado, respeto al ciudadano, pero se han alejado de los principios éticos. Ahora, y en el caso peruano, ¿usted no cree que permitir o despenalizarlo ayudaría a que por lo menos se dejen de practicar abortos clandestinos de manera tan descarada como hemos visto en el último reportaje de Buenos Días Perú que se realizan aquí? Claro, pero eso, ¿sabes qué? Eso es ver la realidad desde un pequeño ángulo. ¿Cuánto porcentaje de los casos de abortos en el Perú caben dentro de lo que es De la caso de tipificación que violación estamos discutiendo. o eugenesia? La inmensa minoría. Para decirlo casi 1%, paradójicamente. 1% será mucho decir. Así es. Entonces, ¿por qué legislamos y discutimos tanto del 1%? ¿Qué pasa con el 99%? Entonces, ¿cuál es la solución? Evidentemente la solución aquí es trabajo de prevención. Claro, Es decir, pero ahí justamente viene la crítica a las iglesias. claro, ¿Por qué se oponen a las mínimas prevenciones de la natalidad y al mismo tiempo condenan las consecuencias de una falta de control? bueno, la Iglesia Evangélica tiene una clara enseñanza bíblica con respecto a que el cuerpo no solamente ha sido para procrear, y la sexualidad no solamente es para procrear, sino la sexualidad en el matrimonio es también bendición de Dios y parte de la expresión del amor físico y conyugal dado por Dios. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra... O sea, no están en contra, como la Iglesia Católica, de manera tan tajante respecto al control de natalidad. No estamos en contra de cualquier método de control de natalidad que no sea abortivo. Mientras, si es abortivo, no estamos en contra. Estamos en contra. Quiere decir que entonces, pero sí enseñamos que el padre y la madre son responsables de poder llevar adelante métodos de control de natalidad. Las iglesias evangélicas no están en contra del condón, por ejemplo, No, claro que no. en absoluto, De ningún método de control de natalidad que no sea abortivo. que no sea abortivo. Muy Y bien. eso permite entonces el respeto a la sexualidad, una sexualidad más Mucho sana más- en la me sociedad. parece mucho más consecuente, Claro, ¿no? y le permite a la juventud también poder tener claridad de que la manera de evitar todas estas situaciones es, en primer lugar, guardarse para el matrimonio, lo cual no significa tampoco que el joven y la jovencita van a vivir traumados, Van a ir sufriendo toda la vida. sufriendo todos los días esperando la fecha de la boda, sino que significa que hay una alternativa de vida que da fe, da esperanza, da control, dominio propio, sin tener que estar viviendo tampoco en pureza de vida, sin tener que estar viviendo uno